Bien, ahora desde el Centro Poblado Menor de Roma nos encontramos con el doctor Carlos Rondán Alba, quien nos habla precisamente sobre este tema polémico que se ha convertido en todo el Perú, en realidad por las municipalidades. La canasta básica familiar y los informes que emite obviamente la Contraloría de la República al fiscalizar este trabajo que se viene realizando porque es dinero del Estado. Estos informes son acusatorios, estos informes ya te dicen que están incurriendo en un delito, que están en corrupción, etcétera, porque eso es lo que se comete en redes sociales y en muchas llamadas telefónicas. Doctor, legalmente, ¿cuál es este proceso? ¿Qué es lo que amerita comentar con respecto a los informes que ya se han emitido para diversas municipalidades de nuestra provincia de Ascope? Buen día. Mira, el gobierno central, a raíz de esta emergencia sanitaria por el COVID-19, con un decreto de urgencia, creo que es el 033 2020, estableció la entrega de canastas básicas familiares a las municipalidades, presupuestando algo de 200 millones de soles para todas las municipalidades del Perú, que son más de 1.800. Decía que las canastas deben ser entre 80 a 100 soles, esos se movían los montos de la composición de la canasta, y más que todo eran productos de primera necesidad, de carácter básico: arroz, leche, aceite, etcétera, ¿no? Y eso iba a estar controlado, monitoreado por la Contraloría General de la República bajo la modalidad del control concurrente, que es sino el acompañamiento de las políticas, en este caso de la adquisición y hasta su distribución. Entonces la Contraloría te acompaña en ese proceso de la entrega de estas canastas básicas familiares, ¿no? En algunos casos ha detectado algún tipo de irregularidades o de repente errores o fallas de carácter administrativo. En su momento oportuno, la Contraloría te va a dar el pliego de reparos, se llama reparos así, o observaciones también le llama, ¿no? Para que en el plazo de 5 días hábiles las entidades observadas cumplan con efectuar sus descargos, ¿no? Una vez que hagan sus descargos, la Contraloría ya evacúa informes de carácter final sobre el punto concreto, por ejemplo, del distrito de Chicama, de Chocope, de Paiján, de Razui, de Lima, etcétera, de cualquier distrito, ¿no? Ya haya hecho la fiscalización concurrente en este caso. Y dependiendo de lo que haya encontrado, hay dos caminos. Uno, si encuentra responsabilidad administrativa en la adquisición y distribución de las canastas estas, lo mandará a la misma municipalidad para que la municipalidad, en ejercicio de la función, de sus funciones, aperture los procesos administrativos disciplinarios correspondientes a los funcionarios o, en todo caso, a los alcaldes, formándose las comisiones correspondientes del proceso disciplinario. Y si encuentra responsabilidad penal, o sea, ya cosas delictuosas, lo mandará a la Fiscalía, en este caso a la Fiscalía Anticorrupción. Ese más o menos es el mecanismo de entrega en este tema, ¿no? Y nada más que todo la fiscalización concurrente por parte de la Contraloría. Ahora, estos informes de la Contraloría de la República, pues algunos indican pues que no presentaron el rotulado de los ingredientes o en este caso del producto en sí, ¿no? Fecha de vencimiento, etcétera. No había padrón físico de los beneficiarios. Luego de todo esto, ¿cuál es el chance, entre comillas, de lo que tiene la municipalidad? ¿Esto puede justificarse en su momento y pasaría a un proceso, o simplemente la Contraloría pues va a tener que quedarse ahí con ese informe? No, como te repito, depende del caso concreto, o sea, depende de lo que encuentre o lo que haga, los hallazgos que haga la Contraloría, depende, pues. No todos los casos son iguales, ¿no? O sea, depende. Si es que, por ejemplo, si es que ha habido adulteración de precios, por ejemplo, tipo estos casos que se han encontrado en la policía, ahí hay delito de corrupción, por ejemplo. Y aparte también hay responsabilidad Se ha administrativa. encontrado en varias municipalidades que los productos están a precio de mercado. ¿No pasa nada ahí? Si está a precio de mercado no hay ningún problema. El tema es que no se adultere el precio, ¿me entiendes? Entonces, pero si encuentra, supongamos, fallas de carácter administrativo, por ejemplo, un padrón que está mal hecho, el DNI está mal, etcétera, ¿no? Entonces, esas son cosas administrativas. Entonces, eso ya lo verá la propia entidad, porque hay que tener en cuenta de que la Contraloría General de la República no sanciona, simplemente investiga, evacúa su informe y dependiendo del resultado del informe, o bien pasa a la entidad misma, en este caso a la municipalidad, para que procese disciplinariamente a los funcionarios que incurren en este tipo de situaciones, o en todo caso, si ve que hay delito ya en la adquisición y distribución de estas canastas, lo enviará al Ministerio Público para que el Ministerio Público, a través de
de la Fiscalía Anticorrupción formalice la denuncia correspondiente, ¿no? O sea, la Contraloría no sanciona. Hay que tener en cuenta que la ley que le otorgaba facultades para también procesar disciplinariamente y sancionar, eso fue derogada, ¿no? Y que la Contraloría en la actualidad está pidiendo otra vez que se ponga en vigencia, ¿no? Los famosos padrones que se han llenado recientemente, parece que las municipalidades no han estado actualizados sus padrones, pero aquí va porque se le ha entregado a personas que han tenido bono, que han recibido cualquiera de los beneficios que tiene el Estado, ¿no? Pensión 65, entre otros. ¿Cómo está esa situación? ¿Está penado? ¿Es un delito? ¿Ahí hay que reestructurar? ¿Qué podría pasar? Bueno, el gobierno central evacuó un protocolo para la distribución de la canasta básica familiar. Y en ese protocolo manifestaba de que quienes ya habían accedido a algunos beneficios por parte del Estado estaban descalificados del mismo para poder acceder a esta canasta básica familiar. Si se ha incluido en eso, ahí no hay delito. Ahí, de mi punto de vista, hay una responsabilidad de carácter administrativa, una infracción administrativa, que eso ya se procesará ya al interno de la entidad municipal. Entonces, delito es otra cosa. Por ejemplo, cuando se adultera precios, por ejemplo. Ahora, o se falsifica las boletas, etcétera. Esa es otra cosa. Ahora, con respecto, por ejemplo, en el caso de Casagrande, no se habrían entregado, no tienen los rotulados los productos, pero la municipalidad está presentando los documentos que la misma compañía o empresa donde compraron, si tienen su registro sanitario, etcétera. Ahí, ¿cómo es que se podría tomar una evaluación? Porque finalmente cuando ha fiscalizado la Contraloría ha manifestado de que no se encuentra el rotulado. Pienso que ahí es una responsabilidad de carácter administrativo, en supuesto caso que sea cierto eso, ¿no? Mucho también tiene que ver el contratista, o sea, hay que tener en cuenta de que la municipalidad compra, por supuesto que hay que tener los cuidados necesarios, ¿no?, para las adquisiciones, pero el contratista también tiene que ver mucho. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, tú habrás escuchado, porque tú eres un hombre de prensa, de que el gobierno central ha comprado mascarillas, por ejemplo, ¿no?, y para las fuerzas policiales, no sé cuánto, 1 millón de mascarillas, creo, si no me recuerdo, y optó por un poco más de precio, pero por el sentido de oportunidad, de la entrega del producto, que está bien el criterio. Dijo, el contratista decía, yo te entrego el 8 de abril. En cambio, los otros proveedores decían, bueno, es un poquito menos, pero te voy a entregar por parte, después del 8, y se necesitaba pues más pronto. ¿Y qué pasaba? Este contratista ha llegado el 8 de abril y hasta ahora no lo entrega. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es ahí? ¿Del Estado o del contratista? Es del contratista. Pero lamentablemente todos echan la culpa al Estado, ¿no?, en todos los niveles de gobierno, y cosa que no es así. Por eso es que ya las entidades auditadas ya harán sus descargos correspondientes, ¿no? Ya y al final se verá si eso es una falta administrativa o infracción administrativa o es un delito. Muy bien.